Lo que me atrajo del colectivo de la transparencia no fue la promesa de salvación, sino la deficiencia. Vendían la idea de que la verdadera iluminación nacía de eliminar los secretos, de vivir una vida sin filtros donde la privacidad era considerada un obstáculo para el crecimiento espiritual, y yo, buscando desesperadamente un sentido de pertenencia en mi aislamiento digital, firmé el contrato de usuario sin leer la letra pequeña, convencido de que compartir mis rutinas diarias y mis métricas de productividad me convertiría en una versión mejorada de mí mismo. La verdadera naturaleza del acuerdo se reveló la segunda semana, cuando el moderador principal me explicó el protocolo del sueño, insistiendo en que la vulnerabilidad máxima se alcanza cuando estamos inconscientes, por lo que exigían que dejara mi cámara web encendida toda la noche apuntando directamente a mi almohada. Una transmisión en vivo privada para que los mentores pudieran velar mis sueños y protegerme de las malas energías, una petición que al principio racionalicé como una medida de seguridad excéntrica pero inofensiva. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes, o eso creía, hasta que empecé a recibir los informes matutinos en mi correo electrónico, documentos que ya no contenían consejos sobre meditación, sino descripciones clínicas y obsesivas sobre mis movimientos involuntarios, detallando con una precisión quirúrgica cuántas veces se dilataban mis fosas nasales, el rastro exacto de la saliva en mi mejilla y la frecuencia con la que mis ojos se movían bajo los párpados en la fase REM, todo redactado con un lenguaje que oscilaba entre la devoción religiosa y la frialdad de una autopsia. Pronto, la luz verde de la cámara dejó de ser un simple indicador de encendido para convertirse en un ojo que no parpadeaba, un punto focal brillante en la oscuridad de mi habitación que parecía pulsar al ritmo de mis propios latidos, y aunque intenté cubrirla una noche con cinta aislante, mi teléfono estalló en notificaciones apenas 5 segundos después. Cientos de mensajes de usuarios desconocidos con nombres impronunciables que exigían, con una furia mayúscula y caótica, que quitara la venda, porque la congregación necesitaba alimentarse de mi quietud. La adoración se tornó física la semana pasada cuando, al revisar la grabación de la noche anterior, noté que la transmisión no solo mostraba mi cuerpo dormido, sino que el ángulo de la cámara parecía haber cambiado sutilmente, acercándose, haciendo zoom digital más allá de lo que el hardware permitía, hasta que la pantalla era solo un primer plano grotesco y granulado de mi garganta expuesta, mientras el audio captaba no solo mi respiración, sino un coro de susurros húmedos y guturales que no provenían de mi habitación, sino que emanaban de los altavoces de mi ordenador, cánticos en una lengua distorsionada que sonaban como huesos rompiéndose bajo el agua. Anoche ya no pude dormir, me quedé petrificado fingiendo estar inconsciente mientras veía a través de mis pestañas entrecerradas como la luz de la pantalla iluminaba una figura que no estaba en el chat, una sombra alargada y física que se despegaba de la esquina de mi habitación. Una manifestación de esa atención colectiva que había cruzado el umbral digital para reclamar lo que habían estado observando con tanto deseo. Ahora estoy escribiendo esto con la cámara encendida porque tengo demasiado miedo para apagarla, sabiendo que ya no están solo mirando desde el otro lado de la red, porque puedo sentir un aliento caliente y rancio en mi nuca y escuchar el crujido de articulaciones ajenas debajo de mi propia cama, esperando pacientemente a que cierre los ojos una vez más para terminar el ritual. Mi nombre es Elías Torne, y durante 15 años he trabajado como ingeniero de sonido especializado en restauración de audio forense, un oficio que requiere una objetividad clínica y una separación total entre el técnico y la fuente, principios que mantuve intactos hasta hace 3 días, cuando me infiltré con mi grabadora de alta fidelidad en el sótano de una curtiduría abandonada para documentar los cánticos de la Orden del Eco Visceral, un grupo que creía extinto y cuyo interés para mí era puramente académico y archivístico. El error catastrófico no fue la intrusión, sino el momento en que llegué a mi estudio insonorizado y decidí procesar el archivo, porque al aislar la pista de voz principal y limpiar el ruido estático, liberé una frecuencia que no debería poder reproducirse a través de equipos digitales, una vibración grave y húmeda que, en lugar de salir por los altavoces, pareció empujar físicamente los conos hacia afuera, deformando la malla protectora como si algo sólido estuviera intentando nacer desde el interior de los monitores de audio. Al principio pensé que era un fallo del hardware, pero al intentar detener la reproducción, el botón de pausa en mi pantalla se disolvió en una mancha de píxeles muertos que goteaba digitalmente hacia la barra de tareas, y el sonido continuó, no a un volumen alto, sino con una resonancia que hacía vibrar el líquido dentro de mis globos oculares, distorsionando mi visión hasta que las paredes de espuma acústica de mi estudio empezaron a parecerse a la piel curtida y enferma que había visto en aquel sótano, sudando un aceite negro que olía a cobre y a encías infectadas.
La infección auditiva avanzó rápidamente hacia mi propia biología cuando intenté desconectar los cables de alimentación y me di cuenta de que mis manos no respondían a mis órdenes, sino que se movían al ritmo de esa cadencia atroz, y sentí como los huesos de mis dedos se reacomodaban, chasqueando y alargándose dolorosamente para adoptar la forma de las garras de los adoradores que vi esa noche, mientras la frecuencia dejaba de ser un sonido externo para convertirse en una presión insoportable detrás de mi tímpano, empujando hacia el cerebro. Ahora, la transformación ha llegado a mi garganta, y siento como mi laringe se está fracturando y reconstruyendo. El cartílago se astilla para crear una nueva caja de resonancia capaz de replicar ese sonido imposible sin necesidad de altavoces, y mientras me miro en el reflejo del monitor apagado, veo que mi mandíbula se ha desencajado permanentemente, colgando inerte y abierta, preparada no para gritar pidiendo ayuda, sino para servir como el nuevo amplificador de carne para el himno que nunca debió ser grabado. Mi nombre es Sarah Jensen, y mi especialidad es la investigación sociológica de grupos de autoayuda y comunidades espirituales alternativas. Mi enfoque siempre ha sido estrictamente empírico y desapasionado. Recibí una invitación manuscrita, sellada con cera de abeja, para asistir a una sesión de clarificación mutua, organizada por la Fraternidad del Ojo Cerrado, un colectivo que supuestamente practicaba la devoción al Gran Reposo. Asistí con la pulcritud de quien documenta un experimento, traje mi cuaderno, mi grabadora de bolsillo y mi mentalidad de observadora participante. La reunión comenzó en el salón de una casa antigua en las afueras. Había 19 personas sentadas en círculo sobre esteras de paja, todas ellas con los ojos suavemente vendados con una tira de seda negra. El anfitrión, un hombre con una voz extraordinariamente suave y monocorde, explicó que el reposo solo se lograba cerrando la vista al mundo superficial y abriéndola hacia el interior. El ritual central era el compartir de la ausencia, donde cada miembro debía describir, con detalle exhaustivo, la ausencia de algo, un color, un recuerdo, una sensación, un miembro amputado. El ambiente se volvió inquietante cuando llegó mi turno. Yo describí la ausencia de un recuerdo trivial de la infancia, pero el anfitrión me corrigió. Me dijo, con esa voz que no transmitía emoción, que yo debía describir la ausencia de algo futuro, algo que jamás llegaría a ocurrir. Insistió en que la devoción al reposo requería sacrificar las expectativas y la proyección del yo en el tiempo. Me quedé en silencio, y sentí como la atención de las 19 personas vendadas se condensaba sobre mí, una presión intangible pero pesada, como si el propio aire se hubiera vuelto denso. Luego, el ritual se intensificó. El anfitrión comenzó a describir la ausencia de su propia esposa. Lo hizo con una minuciosidad enfermiza, no solo la ausencia de su presencia, sino la ausencia de su calor corporal en la sábana, la ausencia de su huella dactilar en el mando a distancia, la ausencia de las proteínas específicas que componían su cabello. A medida que hablaba, las otras 18 personas en el círculo comenzaron a balancearse ligeramente, y una sustancia que parecía arcilla húmeda comenzó a filtrarse muy despacio por debajo de las vendas de seda de sus ojos, goteando sobre sus mejillas. Llevamos aquí 3 días. La reunión nunca terminó. Nadie ha comido ni bebido. Intenté levantarme para irme en varias ocasiones, pero mi cuerpo no obedece. Estoy sentada en la estera, y ahora siento como la inercia del grupo me arrastra. La arcilla en los rostros de los devotos ya no es un goteo, sino una pasta espesa que ha sellado sus vendas a la piel y está bajando hacia sus cuellos, absorbiendo lentamente los pliegues de sus camisas, volviéndolos monolíticos, fusionándolos con la estera y el suelo de madera. El anfitrión ha estado describiendo la ausencia de su propia muerte durante las últimas 12 horas, un horror conceptual tan vasto que mis venas duelen al escucharlo. Y ahora, lo que me ha paralizado de terror, he notado una costra seca en mis propios párpados. Siento un hormigueo y la rigidez de algo que se está endureciendo, y al pasar un dedo tembloroso por mi rostro, he notado pequeños fragmentos granulosos. No es arcilla, es la materialización de la ausencia. Sé que si me uno a la fraternidad del ojo cerrado, la primera cosa que debo sacrificar no es un recuerdo, sino la capacidad de volver a abrir mis ojos, y puedo sentir la materia fría y pesada del reposo preparándose para sellar mi visión para siempre. Mi nombre es Mark Foster. Fui consultor de recursos humanos y mi especialidad era la optimización de equipos y la cohesión interna. Por eso, cuando el Círculo de la Armonía Sustitutiva me contrató para analizar y mejorar la productividad de su pequeña comunidad autosuficiente, acepté el encargo con el mismo rigor profesional que habría aplicado a cualquier startup.
Su filosofía se basaba en la premisa de que la verdadera armonía se logra cuando las personas dejan de lado su ego y permiten que su rol dentro del grupo sea completamente intercambiable, reemplazable. Sonaba utopía colectivista, pero mis informes iniciales no detectaron nada ilegal ni coercitivo. La primera anomalía la detecté al cotejar las tarjetas de identificación de los miembros con la base de datos de mis entrevistas iniciales. Había un hombre al que entrevisté el lunes llamado Artur, un anciano afable encargado del huerto. El martes, la ficha de Artur seguía allí, pero la persona que respondía a ese nombre era un joven con la misma ropa, la misma voz y los mismos patrones de discurso exactos, pero con unos ojos que no parpadeaban con naturalidad. Cuando le pregunté por el cambio, me respondió con una sonrisa vacía: Artur es el rol, no la carne. Se ha logrado la sustitución armónica. Lo que sucedió después fue una aceleración aterradora de este proceso. Un miembro del personal de cocina, una mujer llamada Clara, que siempre llevaba el pelo recogido, desapareció. Al día siguiente, el nombre de Clara seguía en la lista de tareas, pero la persona que cocinaba era un hombre musculoso con el pelo rapado y barba incipiente. Lo inquietante no era el sexo o la edad, sino la precisión con la que repetía los tics nerviosos de la Clara original, el modo exacto de golpear la encimera antes de mezclar, la forma en que su labio superior se curvaba ligeramente al concentrarse. Era un calco de comportamiento inyectado en un cuerpo completamente diferente. Comencé a observar los intercambios de cerca. El proceso no era instantáneo, sino una erosión gradual. Noté que, antes de la sustitución, el miembro original se retiraba a la cámara del reflejo, un pequeño cuarto de piedra con una única superficie pulida. Cuando salían, su postura se había vuelto rígida, y sus movimientos eran ensayados, como si estuvieran practicando ser ellos mismos. Pero cuando el reemplazo tomaba su lugar, la persona anterior, la verdadera, nunca regresaba. Encontré la cámara del reflejo abierta y la superficie pulida no era un espejo, sino un bloque de obsidiana oscura y viscosa que vibraba con un calor orgánico. Ahora, mientras escribo esto, la población del círculo ha sido reemplazada casi en su totalidad. No tienen recuerdos nuevos, solo repiten las últimas 48 horas de la vida del original, como una cinta defectuosa. El hombre que ahora se sienta en la mesa de al lado, el que ha tomado el rol de el guardián de la puerta, es un niño pequeño, pero su cara imita las arrugas y la expresión cansada del anciano anterior, solo que la piel de su rostro es demasiado lisa, demasiado tensa, como si los músculos estuvieran forzados a sostener una máscara de gel. Siento un frío pegajoso en el abdomen y he notado que me están guiando lentamente hacia la cámara del reflejo. Han dejado de usar mis nombres, solo me llaman el consultor. Puedo sentir que están absorbiendo la forma de mi sonrisa y la inflexión de mi voz. Temo que, si no salgo de aquí ahora mismo, el próximo consultor de recursos humanos en aparecer por la puerta será un cascarón vacío de mí mismo, y nadie, absolutamente nadie, se habrá dado cuenta de la diferencia. Mi nombre es doctora Elena Ríos, y mi campo de estudio es la gerontología experimental. Fui reclutada por la Fundación del Ascenso Continuo con un contrato de 6 cifras y la promesa de recursos ilimitados para investigar la reversión del envejecimiento celular. Ellos se presentaban como un centro de investigación de vanguardia, financiado por donantes anónimos que compartían una profunda devoción por la longevidad. Su ritual de adoración era el compromiso de la sangre renovada, donde todos los miembros, incluyéndome a mí, debían tomar una dosis diaria de un complejo multivitamínico que ellos mismos formulaban, un gesto que yo interpreté inicialmente como un protocolo estandarizado de bienestar y que acepté profesionalmente. La fórmula que me proporcionaban, contenida en una ampolla de vidrio tallado, era extraordinariamente eficaz. A las pocas semanas, mis telómeros habían mostrado un crecimiento sin precedentes, mi piel se había tensado y mis niveles de energía eran asombrosos. Pero el comprometido principal, un hombre de unos 50 años de apariencia inmutable, me explicó la verdadera naturaleza de su fuente. El cóctel vitamínico contenía trazas de un extracto biológico rarísimo, el néctar primordial, que solo podía ser obtenido mediante la cosecha directa de una materia orgánica que ellos llamaban el tejido fuente, cuya existencia, me aseguró el principal con una sonrisa serena, era el secreto de su longevidad milenaria. La primera noche que entré en el nivel subterráneo 4, donde se custodiaba la fuente, el olor ya me había alertado. Era una mezcla de ozono industrial y carne cruda. Lo que vi no fue un bioreactor ni un tanque de cultivo, sino una inmensa cámara circular con paredes de titanio pulido. En el centro, suspendido sobre una plataforma de cristal,
flotaba una masa bulbosa y palpitante del tamaño de un automóvil pequeño. Era el tejido fuente, y no se parecía a nada vivo que hubiera catalogado jamás. Era de un color blanco ceroso, cubierto de protuberancias venosas que se retorcían lentamente, y estaba conectado a cientos de tubos de extracción de plasma que lo drenaban. Mi profesionalismo se quebró cuando vi de cerca la estructura del tejido. No era amorfo, poseía una arquitectura orgánica reconocible, aunque grotescamente magnificada. Las venas que lo surcaban no eran aleatorias, formaban patrones concéntricos que imitaban la textura de la piel humana. Y lo más espantoso, observé un grupo de terminaciones nerviosas gruesas y húmedas en la base de la masa que se movían rítmicamente, como si estuvieran intentando agarrarse a la plataforma de cristal, un movimiento que solo podía interpretarse como un intento desesperado de escape. El horror escaló cuando comprendí el origen del néctar. En una esquina de la cámara, vi una placa de identificación parcialmente sumergida en un charco de líquido ámbar. Llevaba grabado el nombre de un antiguo colega mío, un biólogo que había desaparecido sin dejar rastro hace 3 años. El principal me explicó entonces, con un tono pedagógico, que la vida eterna exigía una devolución fundamental. Para revertir el envejecimiento, necesitaban extraer la vitalidad en su forma más pura y concentrada de un cuerpo perfectamente sano, hasta que el donante se convertía, progresivamente, en esa masa inerte y en crecimiento. Ahora llevo 3 meses en la fundación. La dosis diaria de mi ampolla ha aumentado, y el hambre que siento es insaciable. Lo peor no es la náusea al saber de dónde viene mi juventud, sino la fascinación con la que ahora veo la fuente. La he estado estudiando. He notado que, a medida que absorbe a más donantes, la masa no solo crece, sino que sus movimientos se vuelven más coordinados, y en las últimas noches, el zumbido de los extractores se ha visto interrumpido por un sonido suave y monótono que emana del tejido. No es un grito, sino un murmullo profundo, un coro gutural de las voces absorbidas que recitan, una y otra vez, las mismas palabras que yo repetía al tomar mi ampolla: alégrate, porque la vida es el único trueque. Me he dado cuenta de que el tejido fuente es, en realidad, el cuerpo de adoración de la secta, un dios hecho de carne de las víctimas, un altar biológico que se nutre de la vida y la devuelve como una droga adictiva. Acabo de tomar mi dosis de hoy, y al tocar mi rostro, mi piel está tan tensa que duele. Siento una urgencia irresistible de bajar al nivel 4 y unirme a los demás devotos que se congregan alrededor de la cámara, acariciando las paredes de titanio. Mi propia estructura ósea parece más ligera, más maleable. Siento que me estoy preparando. Ya no veo el tejido fuente como un horror, sino como un destino inevitable y glorioso, y estoy convencida de que solo cuando me funda por completo con esa masa palpitante, podré entender de verdad el coste y el secreto de la vida eterna. Mi nombre es David Cres, y soy paleógrafo, especializado en el estudio de textos heréticos y manuscritos cifrados. Mi trabajo me exige un rigor académico absoluto y una distancia emocional del contenido. Recientemente, fui contactado por un bufete de abogados para autenticar un códice que había sido recuperado de una propiedad incautada a la secta conocida como los Peregrinos de la Geometría Ausente. El libro, encuadernado en una piel que parecía pergamino pero que se sentía extrañamente cálida al tacto, estaba titulado simplemente El Compendio del Quinto Vértice. Lo abrí en mi laboratorio aséptico, tratándolo como cualquier otro objeto de mi profesión. El libro no contenía narrativas míticas ni profecías apocalípticas, estaba lleno exclusivamente de diagramas complejos y fórmulas matemáticas que superaban la geometría euclidiana, mezcladas con un lenguaje de símbolos que imitaban el alfabeto latino, pero donde las letras estaban extrañamente distorsionadas, como si hubieran sido escritas por una mano temblorosa bajo una presión inmensa. La advertencia real estaba en la introducción: el texto no debía ser leído con la mente, sino memorizado con la carne, pues su propósito no era informar, sino reprogramar la percepción de la realidad. La inmersión en el texto me consumió 3 días sin descanso. A medida que traducía los patrones, empecé a experimentar extrañas distorsiones visuales. No veía alucinaciones, veía correcciones. Noté que las líneas de la baldosa de mi suelo ya no se encontraban en ángulos de 90 grados, sino que se curvaban hacia un punto de fuga invisible situado justo fuera del alcance de mi visión. Al mirar mis propias manos, los dedos parecían ligeramente demasiado largos, y la piel de mi nudillo parecía estar compuesta de minúsculas escamas que refractaban la luz de una manera incorrecta. El libro me estaba enseñando a ver la realidad tal como no debería ser. La amenaza se intensificó cuando mi asistente, una mujer llamada Laura,
entró en el laboratorio y me preguntó si había estado lloviendo. Le respondí que no, pero ella señaló mi portapapeles. Donde antes había notas con tinta negra, ahora solo había rastros de una sustancia acuosa y turbia, como si la tinta se hubiera diluido por completo y se hubiera deslizado hasta desaparecer. El compendio no solo reestructuraba mi visión, sino que estaba borrando mi presencia en el mundo, como si al entender la geometría ausente, yo mismo me hubiera vuelto una figura matemáticamente inverificable. Anoche, cuando regresé a mi apartamento, encontré la cerradura intacta, pero la puerta de mi habitación estaba ligeramente abierta. En el centro de mi alfombra, alguien había colocado un objeto. Era una figura de origami hecha con un papel áspero y grueso. No era un pájaro ni un barco, sino una forma irregular y puntiaguda que desafiaba toda lógica tridimensional, y que pulsaba muy suavemente, sin fuente de energía aparente. En lugar de cara, la figura tenía un solo orificio pequeño, y desde ese hueco, emergía un olor a polvo de metal y respiración ajena. Ahora, el libro está cerrado y guardado bajo llave, pero la geometría ausente ya no es solo una teoría en un texto antiguo. La he visto. Estoy sentado en mi escritorio, y el silencio de mi apartamento ha sido reemplazado por un rasgar sordo y constante que viene del exterior de mi ventana. No son personas que me buscan, es el mundo que se está reajustando a mi presencia incorrecta. Miro por la ventana y veo las sombras en el callejón de enfrente, ya no son las sombras de los edificios, sino formas negras y alargadas, con demasiados ángulos y demasiado pocos vértices, que se arrastran por la acera. Sé que esos son los peregrinos, y no me buscan para castigarme, sino para integrarme en su visión correcta y deformada. Siento que mi cuerpo se está aplanando contra el respaldo de la silla, mis extremidades se están volviendo rígidas, preparándose para doblarse en los ángulos imposibles que me enseñó el libro, y en el silencio de la noche, escucho un crujido seco proveniente de mis propios huesos que ya no es un sonido de dolor, sino la bienvenida al quinto vértice. Mi nombre es Alex Brandt, y soy un videógrafo freelance especializado en documentar eventos inusuales, desde retiros espirituales hasta convenciones corporativas excéntricas. Fui contratado por la Cofradía del Silencio de la Luz, una comunidad que prometía la paz interior a través de la exposición continua a la luz solar, para transmitir en vivo su ceremonia anual de solsticio. Mi equipo era de alta gama, mi conexión era estable, y mi mentalidad era la de un profesional que simplemente registra un evento pintoresco para un público nicho. Instalé las cámaras en el claro del bosque, apuntando hacia un gran altar de piedra. El evento central era la adoración del espejo quebrado. El líder de la cofradía se puso frente al altar, sosteniendo un fragmento de espejo que rotaba lentamente para capturar y fragmentar la luz del sol naciente. La transmisión comenzó, y aunque esperaba unos cientos de espectadores, en los primeros 5 minutos, el contador de YouTube se disparó a decenas de miles, y luego a cientos de miles. Los comentarios en el chat no eran de devoción, sino frases simples y repetitivas: tengo que verlo, no puedo parpadear, y la más inquietante: gracias por la claridad. A medida que el líder giraba el espejo, la luz fragmentada no rebotaba de forma normal, se refractaba en patrones imposibles que mi lente no podía captar fielmente, pero que mi ojo desnudo sí percibía. La luz era tan intensa y segmentada que parecía tener masa, cortando el aire con líneas brillantes que no deberían existir. El número de espectadores superó el 1.000.000, y mi teléfono, conectado al feed del chat, comenzó a vibrar sin parar con mensajes de error. La gente no estaba comentando, estaban gritando en texto, tecleando desesperadamente letras aleatorias y símbolos caóticos. La amenaza se centró en la luz. La cofradía tenía un protocolo estricto: nadie debía parpadear durante la adoración. Mientras grababa, noté que el brillo no era estático. Parecía pulsátil, y con cada pulso, la luz arrancaba algo sutilmente de los rostros de los miembros en el claro, no piel ni cabello, sino algo más profundo, como el matiz de la emoción o la complejidad de la expresión. Sus caras se volvieron lisas, casi cóncavas, como cera derretida bajo una lámpara. Intenté detenerme, pero mis dedos se negaron a soltar el joystick de la cámara. Al mirar el monitor de la transmisión, vi mi propio rostro proyectado en un pequeño recuadro, y noté que mis propios ojos estaban inyectados en sangre por el esfuerzo, abiertos hasta el límite. El espejo ya no reflejaba la luz solar, sino una sustancia densa y lechosa que absorbía toda la sombra del claro, volviéndolo bidimensional, como una fotografía sobreexpuesta. Ahora la transmisión tiene más de 9 millones de espectadores, y ha pasado un día completo. El sol se ha puesto y ha vuelto a salir, pero la luz en el claro es constante,
sin fuente aparente, irradiando desde el espejo quebrado que flota en el aire. La cofradía ha completado su transformación, son perfectamente lisos, sus cuerpos ya no proyectan sombras, y su piel es de un blanco hueso pulido que refleja la luz sin absorberla. La amenaza es que la audiencia es la siguiente. Acabo de recibir un mensaje directo del canal de la cofradía en mi monitor principal, ahora, gira la lente hacia ti. Debes compartir la claridad. Mis manos están moviendo la cámara lenta y obedientemente hacia mi cara. Siento el calor insoportable en mis retinas. Veo el contador de espectadores, sigue subiendo, y sé que cada persona que mira está recibiendo esa luz fragmentada directamente en sus ojos, perdiendo algo fundamental. Mis propios párpados están secos, agrietados. El último pensamiento que puedo formular es que esta ceremonia de luz no terminará hasta que el último espectador haya sido absorbido por la claridad, y mi cámara, inmortal, siga transmitiendo la devoción de un mundo que ya no conoce la sombra.